en los exámenes de admisión, ¿no? El tipo de preguntas y sobre todo el modelo ofrecido por las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Es muy importante, ya que en base a ese modelo uno puede plantear situaciones como el crecimiento de la población, por ejemplo, ¿no? Que es una de las preguntas que está viniendo con mucha frecuencia en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Nos va a tocar hacer un breve repaso de logaritmos, ¿ya? Pero pasaríamos rápidamente las propiedades, ya que estas son bastante conocidas. Vamos a incidir en las propiedades que tiene la función, ya tanto la exponencial como la logarítmica. Bien, entonces los objetivos va a ser reconocer los principales teoremas, ¿no? De los logaritmos y además las funciones, ¿no? Las funciones logarítmicas y exponenciales. Bueno, y también lo otro es resolver nuestros problemas contextualizados, ¿ya? Ustedes habrán visto que esto es, digamos, como una marca, ¿no? Distintiva en este ciclo de repaso de San Marcos, la resolución de problemas contextualizados, ya que esa es la forma, pues, que viene en la Universidad de San Marcos, ¿ya? Bien, entonces, bueno, solamente para comentarles, ¿no? Los logaritmos tienen importantes aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica, ¿no? Una gráfica que nos habla acerca, pues, de los movimientos sísmicos. Para poder predecir, por ejemplo, un movimiento sísmico, este, se conoce, pues, de que hay un estudio bastante fuerte en este aspecto, ¿no? Y en ese sentido ha ayudado mucho, por ejemplo, definir las escalas, ¿no? Las escalas de medición, ¿no? Y estos tienen mucho que ver con el funcionamiento de logaritmos. Bueno, uno dirá, profesor, ¿y cómo se llega a comprobar que una determinada situación sigue un modelo logarítmico o un modelo exponencial, ¿no? ¿Cómo se saca eso? ¿A quién se le ocurre? Bueno, a lo largo de la historia, ¿no? De las matemáticas, no es que a alguien se le ocurra, sino que todo eso que parece, ¿no? Que una mente ahí brillante logra dar con la función más apropiada, en realidad no es así, ¿no? Es una acumulación de hechos, ¿no? Que se van registrando, se van sistematizando, ¿no? Y a alguien de repente le toca, pues, en un momento determinado, hacer una sistematización, ¿no? Entonces, todo surge de la propia experiencia, ¿no? Poco a poco se han ido registrando seguramente datos, ¿no? Datos con algunos instrumentos, y a partir de eso, de esos datos, bueno, viene un proceso de ahí de análisis. Para eso también sirve mucho el avance que haya tenido hasta ese momento una ciencia determinada, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas apoyan fuertemente a la física, y dentro de la física hay diversas ramas, ¿no? Que se van encargando ya de aspectos ya mucho más particulares, más precisos, ¿no? Entonces, así como surge, no es de la teoría a la realidad, ¿no? Sino al revés, de la realidad, de lo que ocurre, de lo que existe en el mundo. A partir de ahí se van haciendo los registros, ¿no? Y se utiliza, pues, toda una metodología, ¿no? El método científico de registrar, de observar, de analizar, ¿no? Y ahí todo eso tiene que ir de la mano también con la ciencia. Bien, entonces es así como uno encuentra de repente ciertas tendencias, y estas sirven luego para poder tomar medidas, ¿no? Para poder predecir, ¿ya? Bien, es en general, a grandes rasgos, ¿no? Uno de los aspectos que le dan importancia al tema de funciones y a cualquier otro aspecto matemático, ¿no? Bien, veamos ahora en el caso de los logaritmos, trabajado en los reales. Sabemos que los logaritmos en los reales constituyen una operación matemática que utiliza dos elementos, ¿no? Para poder realizarse. ¿Ya? Para poder efectuar un logaritmo necesitamos una base y un número, ¿sí o no? ¿Ya? Más o menos en esta forma. Necesitamos un número positivo, a él le vamos a afectar del logaritmo, le vamos a aplicar el logaritmo, y necesitamos también definir una base
Esa base debe ser también un número positivo y además diferente de la unidad. Entonces, a partir de ellos, yo puedo ahí realizar la operación, ¿no? Se escribe de esta manera abreviada, logaritmo del número x en la base b, ¿ya? Y esta operación, con estas condiciones, va a tener un resultado real. Llamémosle un valor y. ¿Qué debe cumplir este y para decirse que es el resultado de esta operación? Entonces lo que debe cumplir es que la base b elevado a la y me debe dar el número x. Esa es la definición del logaritmo. El b a la y me debe dar el valor x. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que el exponente, el número y, que aparece aquí como exponente, viene a ser pues un número real. El logaritmo es una operación que no siempre es exacto, ¿no? A veces no siempre nos va a salir 2, no siempre nos va a salir 3, ¿ya? Puede salir también con decimales. En general, cuando es inexacto, sabemos que sale pues un número irracional, ¿ya? A ver, tenemos en este caso la identidad fundamental de los logaritmos. Esta identidad es simplemente una síntesis, ¿no?, de esta definición. ¿Ya? Cuando usted tiene la ecuación b a la y igual a x, y sabe que el y proviene de haber tomado un logaritmo, usted puede hacer el reemplazo. ¿Qué pasa si en lugar de y reemplazas esta expresión, logaritmo en base b de x? Si lo colocas aquí arriba, vas a tener esta relación. La base b, ¿ya?, elevado a la y, pero en lugar de y vamos a escribir logaritmo en base b de x. ¿Ya? ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, de acuerdo a esta ecuación, debe dar el número x. ¿Ya? Debe dar el número x. Esta es entonces la identidad fundamental. ¿Ya? La identidad fundamental. Es una propiedad muy utilizada en los problemas, ¿sí o no? Claro. Dentro de los teoremas que se conocen de los logaritmos, tenemos los siguientes. El primero sería el logaritmo de un producto. Así es. Cuando tenemos el logaritmo aquí de una multiplicación x por y, es decir, el logaritmo está afectando, como pueden ver, a este producto, ¿no? Bueno, acá, para hacer más claro eso, vamos a ponerlo dentro de unos paréntesis. Entonces, el logaritmo en la base b del número x por y, ya, se puede separar en una suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo en la base b de x más el logaritmo en la base b del número y. ¿Ya? Entonces afecta a cada término. Bien, esta es una primera propiedad bastante utilizada. De manera equivalente, también tenemos el logaritmo cuando afecta a un cociente, ¿ya?, a un cociente x entre y, también se puede separar. Nos queda logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. ¿Ya? En esta forma podemos utilizar la propiedad, ¿no? Pero también ya sabemos pues que nosotros debemos acostumbrarnos a usar una propiedad en un sentido o de repente también en otro sentido. Es decir, hay problemas donde vamos a utilizarlo en este sentido, ¿sí o no? Nos dan el logaritmo del producto, pues lo separamos. Hay problemas donde también nos dan la suma del logaritmo. Es otra forma de utilizar la propiedad. Luego tenemos también la propiedad del sombrero. Lo utilizamos cuando hay exponentes, ¿ya? Cuando el número que está afectado al logaritmo, ¿ya?, lleva pues un determinado exponente. ¿Ya? Entonces, cuando lleva un exponente, ¿ya?, por ejemplo, este n, ese exponente puede salir. ¿Ya? Puede salir ahí del logaritmo. Bien, entonces vamos a por aquí indicar, ¿ya?, la propiedad en esta forma. Sale el exponente n y multiplica el logaritmo en base b de x. Ya está.
Bueno, el exponente puede estar también en la base, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, aquí en el número, también en la base, bueno, ya he dicho que el exponente del número puede salir a multiplicar, pero el exponente de la base también se puede extraer fuera del logaritmo, solo que sale a dividir, ¿ya? Entonces sale el primero a multiplicar y el otro exponente, ese sale a dividir. Y nos queda n sobre m, multiplicando ahora logaritmo en base b del número x nomás. Los exponentes ya no se escriben porque ya salieron, pues, ¿no? Bien, a continuación también hay una propiedad muy conocida que es el cambio de base, ¿ya? Utilizado para justamente cambiar la base de un logaritmo, y eso se realiza mediante un cociente, ¿ya? Cuando quieres cambiar la base de un logaritmo, tienes que dividir el logaritmo del número x entre el logaritmo del número b, es decir, de la base b. Profesor, ¿y en qué base se calculan estos logaritmos? Allá. La base en la que se calculan estos logaritmos puede ser cualquier base, ¿ya? Con tal que sea positiva, distinta de la unidad. Pero tiene que ser la misma arriba y abajo, es decir, la misma base la que tendría que afectar a X y también a B. Por ejemplo, si fuera una base A, entonces colocas la base A afectando al X y la misma base A afectando al B. De manera. Y también esta propiedad, igual que las anteriores, se puede utilizar en un sentido directo para cambiar la base, o también para reducir un cociente de logaritmos, ¿no? Estamos viendo que una división de dos logaritmos que tengan la misma base se puede reducir a un solo logaritmo, en la cual la base repetida, esa base A, ya no va a aparecer, ¿ya? Solamente quedaría la base B del número X, ¿ya? Bueno, de seguro ustedes han conocido ya esta propiedad, han tenido oportunidad de probar, de demostrar su validez, y no es otra cosa que recurrir pues a la definición, ¿no? La definición del logaritmo y la identidad fundamental. Bien, una consecuencia de esta propiedad es la siguiente. ¿Qué pasa si tengo el logaritmo en base b del número x? Y ya se sabe que se puede pasar a cualquier otra base, ¿no? Pero ¿y qué tal si elijo justo la base x? Entonces me va a quedar así de. Si acá coloco la base x y acá abajo también la base x, el logaritmo en la base x de x, ese sería pues la unidad, ¿no? Porque ya es conocida la propiedad que el logaritmo de la unidad siempre es, cuando coinciden, ¿no? Recuerda esta propiedad, el logaritmo en la base b del número b, eso siempre es la unidad, ¿no? También recuerde el logaritmo en la base b de la unidad, el valor de ese logaritmo es 0, ¿ya? Bien, entonces estos resultados son bastante conocidos, ¿no? Muy utilizados, ¿ya? Estaría brindándonos esta propiedad. Y esta es muy útil también, porque en muchos problemas nos vamos a encontrar con 1 entre un logaritmo. Entonces, cada vez que tengas la división 1 entre un logaritmo, inmediatamente lo puedes expresar con su logaritmo. Solo que tendrías que intercambiar b y el x, ¿no? La base y el número. Bien, de esta misma propiedad de cambio de base, pasando a multiplicar, ya se obtiene también esta propiedad llamada regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena es la propiedad de los logaritmos para poder reducir multiplicaciones de logaritmos. Pero tienen que tomar esta forma, ¿no? Tiene que haber eslabones, es decir, cantidades o números que estén repetidos como número y base. Esos que se repiten, por ejemplo, el A está repetido acá como número y como base. También C está repetido como número y base. Esos eslabones se pueden ahí eliminar y solamente toda esa multiplicación estaría quedando un solo logaritmo, ¿no? Estaría quedando la base B, que no se eliminó, y también afectaría al número X, ¿ya? Esta propiedad entonces se obtiene de lo anterior. De lo anterior. Pasa a multiplicar nomás. Bueno, si pasamos a multiplicar nos quedaría algo como esto, ¿no?
al que está pasando a multiplicar logaritmo en la base A de B, está pasando a multiplicar al logaritmo en la base B de X, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué está quedando ahora en el segundo miembro? Bueno, si esto pasó a multiplicar, solamente queda logaritmo en la base A de X. Y vemos que efectivamente el número B, por estar repetido, es como si se hubiera eliminado. Y solamente queda el logaritmo en la base A de X. Allá, profesor, pero acá hay 3 factores. Claro, es porque esta propiedad se puede utilizar de manera reiterada, pues, ¿no? De manera reiterada uno lo utiliza y encuentra esta expresión. Por ejemplo, en estos 2 factores, el resultado sería el logaritmo, miren, eliminando el A. La base que quedaría sería B y afectaría al C. Pero como luego toca multiplicar al logaritmo en la base C de X, puedes volver a usar y te das cuenta que el C de nuevo se repite. Entonces todo esto quedaría ya logaritmo en base B de X. Esta respuesta. ¿Ves? Bien, entonces conviene mucho estar atento, ¿no? En la multiplicación de logaritmos, identificar ese tipo de propiedades. ¿Ya? A ver, vamos a ver ahora las funciones. Miren, la función logarítmica. La función logarítmica es una función matemática, una función real, ¿ya? Que tiene un dominio, tiene un rango, tiene una gráfica, pues, ¿no? Son los elementos de la función logarítmica. Y tiene también una regla de correspondencia. Ustedes saben que a las funciones se les identifica mediante su regla de correspondencia. En la regla de correspondencia uno observa si es que la función es lineal, si es constante, si es una función en valor absoluto, si es cuadrática, etc. ¿Ya? Entonces, igualmente, identificamos a una función logarítmica mediante su regla de correspondencia. ¿Cómo debe ser la regla de correspondencia? Por lógica, ¿sí o no? Debe haber un logaritmo afectando a la variable x. Entonces, una función, por ejemplo, sencilla, la más simple de todas, es la función que tiene como regla de correspondencia logaritmo en la base b de x. ¿Ya? Entonces, para definir una función logarítmica necesitamos una base. Esa base tiene que ser un número positivo diferente de la unidad. ¿Ya? Esa función va a tener un dominio. Su dominio serán todos los valores positivos. ¿Ya? Entonces, anotemos por aquí, en la función logarítmica, vamos a tener que el dominio son todos los números positivos, los valores de x, pues, ¿no? Cuando nos preguntamos por el dominio, recuerden, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué valores toma x? ¿Cuáles serán los valores de x? Entonces, viendo que está afectado de un logaritmo, ese x solamente puede ser un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio son todos los números positivos. ¿Y cuál será el rango? El rango de la función logarítmica lo constituyen todos los números reales sin excepción, desde el menos infinito hasta el más infinito. Claro, porque un logaritmo, recuérdelo bien, puede salir cualquier número real, ¿ya? Este logaritmo algunas veces te saldrá 4, ¿no? Otras veces te puede salir menos 4, puede salir 0 también. Ya sabemos que un logaritmo vale 0 cuando afecta a la unidad, cuando x vale 1. Pero vamos a tener dos casos, porque estamos viendo que depende de la base, ¿no? O sea, la base tiene que ser un número positivo, o sea, tiene que estar a la derecha de 0, ahí está la base, pero además la base tiene que ser diferente de 1. O sea, no podemos considerar al número 1. Ah, ya. Entonces la base B, hay casos donde está en este intervalo, y hay otras funciones logarítmicas donde su base está en este otro intervalo. ¿Ya? Entonces, en función a ello, según como sea el tipo de base, vamos a tener una cierta característica diferenciada, ¿no? En la función logarítmica. A ver, ¿qué pasa cuando la base es mayor que la unidad?
De repente la base 2, la base 3, ¿no? Hay bases especiales, ¿no? Usted conoce la base E. ¿Te acuerdas la base E? El número E, hay un número conocido en las matemáticas, el número E, o el número de Euler, es 2,7182. Bueno, es un número irracional. Tiene infinitas cifras y no hay este periodo. Entonces, cuando este número se utiliza como base del logaritmo, digamos de un número 7, digamos, entonces ya no hay necesidad de escribir la base E, se abrevia de esta manera. Se conoce como el logaritmo natural del número 7. Entonces, cuando uno ve una escritura de este tipo, entonces ya debe recordar, se trata de un logaritmo de base E. La base E es un número mayor que la unidad, es 2,71 aproximadamente, ¿no? ¿Ya? También el otro logaritmo que es especial, muy utilizado, es el logaritmo de base 10. Entonces, cuando un logaritmo es de base 10, por ejemplo de 8, ahí también no necesitamos escribir la base 10. Solamente ponemos la abreviación del logaritmo y el número 8. Y ya se entiende que en ese logaritmo la base que está ahí aplicándose es la base 10. ¿Ya? Bien, entonces hay que tener en cuenta eso porque por ahí nos pueden venir en un ejercicio un logaritmo neperiano, ¿no? Que utiliza base E, y de repente nos vamos a preguntar, ¿y acá qué hago? ¿Quién es la base? ¿No? O no conozco esta notación. Entonces ya se va advirtiendo. Pero lo que nosotros teníamos que explicar en esta parte, digamos lo esencial, es la característica que tiene la función logarítmica cuando su base es mayor que 1. ¿Qué pasa con la función logarítmica cuando su base es mayor que 1? Entonces, ya hemos hablado del dominio, del rango, ¿ya? Su regla de correspondencia. Nos interesa ahora la graficación. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Pues la gráfica de una función logarítmica con base mayor que 1 es una curva de tipo creciente. Así, miren. Tiene un crecimiento muy rápido en la parte acá positiva, entre 0 y 1. Este punto va a ser el corte con el eje X, viene a ser el número 1. ¿Ya? El número 1. Entonces, en este recorrido de 0 a 1, crece rapidísimo. Un crecimiento muy rápido. Desde menos infinito llega hasta 0. ¿Ya? Pero luego que pasa por este número, ya el crecimiento es un poco más lento, ¿ya? Pero siguiendo hacia valores positivos, y la tendencia es hacia el más infinito. Por eso que el rango es desde el menos infinito hasta el más infinito, porque esta figura va a seguir creciendo, ¿ya? En la medida que le des valores cada vez más grandes al X. Bien, ¿y qué pasa si la base está entre 0 y 1? Bueno, si la base está entre 0 y 1, aquí hablamos de los números pues un medio, un tercio, un cuarto, ¿no? Cantidades que son de la forma 0, algo. Bueno, cuando la base es 0, algo, entonces ahí la figura es decreciente, ¿ya? Y nuevamente decrece muy rápidamente, a gran velocidad, hasta que llega al eje X. Y lo corta en el punto 1 nuevamente, ¿ya? Y luego ese decrecimiento se mantiene, pero ya en una forma un poco más lenta. Profesor, ¿cómo sé yo que corta en el punto 1? Bueno, comprobar eso es inmediato, ¿no? Usted solamente tendría que ver qué pasa cuando x vale 1. Bueno, y verás que cuando x vale 1, el logaritmo me va a salir 0, así que el par ordenado sería 1,0. ¿Y dónde está ese par ordenado 1,0? Justo sobre el eje x, pues. Ese par ordenado 1,0 pertenece a la gráfica de la función logarítmica. Bien, tenemos las siguientes propiedades. La primera sería pues para usarse en el caso de tener ecuaciones logarítmicas. Cuando tenemos una ecuación y aparecen logaritmos, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser que aparezcan logaritmos en la misma base, ¿no? En cada miembro. Si logramos eso, entonces vamos a poder eliminar los logaritmos de cada miembro. Bueno, decimos
eliminamos los logaritmos y de frente igualamos los números. Claro que acá se requiere nada más que los números sean positivos. X y Y tendrían que ser positivos. Sería también una condición que deberíamos considerar ya que estaban afectados los logaritmos. Pero donde cobra mayor importancia, ¿no?, la función logarítmica es para el caso de las inecuaciones. Para inecuaciones logarítmicas vamos a usar las siguientes propiedades. A ver, en el primer caso, cuando la función es creciente, es decir, cuando la base es mayor que 1, se cumple lo siguiente. ¿Ya? Si tenemos una inecuación entre logaritmos, una desigualdad entre logaritmos, hay que buscar que tengan la misma base. Cuando tengan la misma base, igual que en el caso de las ecuaciones, lo que vamos a hacer es eliminar los logaritmos de cada miembro y comparar solamente los números X y Y. Pero acá hay que tener muy en cuenta que el orden se mantiene en el caso de la función creciente, es decir, en el caso en que la base es mayor que 1. ¿Ya? Entonces no cambia el sentido de la desigualdad. Allá. Pero en el otro caso, cuando la función es decreciente, ahí sí ocurre lo contrario. ¿Ya? Como la función es decreciente, si estamos resolviendo una inecuación logarítmica, igual vamos a procurar que aparezcan logaritmos en la misma base en cada miembro. Eliminaremos los logaritmos y vamos a comparar los números X y Y. Pero ¿qué va a pasar con esos números? Bueno, el orden ahí va a cambiar. Eso es porque la base es un número entre 0 y 1. ¿Ya? Acá sí estaría cambiando el sentido de la desigualdad. Bien, tenemos una aplicación donde se pide calcular un dominio de una determinada función. Miren, un ejercicio de este tipo, ¿no? Es clásico, ¿sí o no? Cuando me piden el dominio, entonces yo tengo que recordar que el dominio de una función, siempre significa ese conjunto de valores X. Entonces acá la pregunta es, ¿qué valores le puedo dar a X? Bueno, si está como base, tiene que ser positivo, distinto de la unidad. Allá sería de 0 a más infinito, quitando el 1. Pero no solamente eso, porque también X aparece en el número afectado del logaritmo. Entonces 5 menos X también tiene que ser positivo. Todo número que esté afectado del logaritmo tiene que ser siempre un número positivo. ¿Ya? Bien, entonces las condiciones que deberíamos plantear serían las siguientes. A ver, un ratito. Ahí está. Bien, entonces, para que este logaritmo, para que esta regla exista en los reales, las condiciones serían, el número 5 menos X tiene que ser positivo. Y el número X, que está como base, tiene que ser positivo y además diferente de la unidad. Entonces, si yo quiero que se cumplan todas estas condiciones, de la primera se obtiene X es menor que 5, luego también X mayor que 0, y quitar al 1, eliminar al número 1. Entonces, ¿qué valores me estarán quedando? ¿Quiénes cumplirán con todas estas condiciones? Pues serán todos los números entre 0 y 5, pero a ellos habrá que quitarle, habrá que eliminar el 1. Esos valores de X conforman el dominio de la función. Entonces, ahí tenemos, ¿eh? Dominio de la función, intervalo abierto, ¿no? De 0 a 5, pero quitando el 1. Bien, en el caso de la función exponencial, ¿por qué le quito el 1? El 1 se elimina debido a que el X está como base y es una exigencia en la definición de un logaritmo, o sea, para que se pueda calcular un logaritmo, la base no puede ser 1. ¿Ya? Esta condición de que X es distinto de 1 es porque X está como base del logaritmo. Ok. Muy bien.
Bien, decíamos que también tenemos el tema de la función exponencial. Bueno, es similar a la función logarítmica, solo que ahora es al revés. Mire, es la función inversa del logaritmo. ¿En qué sentido es inverso? Bueno, en primer lugar, su regla de correspondencia es b a la x. Nuevamente, la base tiene que ser positiva, distinta de la unidad. Esta función exponencial tiene un dominio. Son valores que toma el x. ¿Qué valores toma x? Pues ahora sería todos los reales. Y más bien en el rango están los valores que toma el b a la x. Bueno, acá se cumple una propiedad. Cuando la base es positiva, elevado a cualquier base, a cualquier exponente, el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, el b a la x siempre sale mayor que 0. Bueno, podemos notar, podemos observar la función exponencial con respecto a la función logarítmica. El dominio y el rango son los contrarios, ¿no? Es decir, se intercambian, ¿no? ¿Te acuerdas? En el dominio de la función logarítmica, ahí más bien teníamos R+, y en el rango de la función logarítmica teníamos a R. Ahora es al revés, ¿ya? Ahora es al revés. Bueno, ¿cómo es la gráfica de la función exponencial? Bueno, acá también dependiendo de la base. Si la base b es mayor que 1, encontraremos una figura creciente de este tipo. Mire, ve, ¿ya? Va creciendo muy lentamente en la parte negativa hasta llegar aquí al eje Y en el punto 1. A partir de ahí su crecimiento se hace muy, muy rápido, ¿ya? Esa función b a la x y pasa justamente por el punto 0,1. ¿Ya? Bueno, este punto 0,1 se explica rápidamente. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Pues cuando x vale 0, b a la 0 sale 1. El par ordenado por el cual pasa es entonces 0,1. Y en cambio, si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Ya? Entonces tiene esta forma. Nuevamente pasa por 0,1. Esa es la función b a la x. Igualmente se utiliza para resolver ecuaciones exponenciales, procurando que en cada miembro aparezca la misma base, y en esos casos eliminamos la base, igualamos los exponentes. Esta es una propiedad que ya se ha indicado anteriormente, ¿no? Función creciente. Bueno, cuando la función es creciente, es porque la base es mayor que 1. Ahí se cumple lo siguiente. Si estamos en una ecuación exponencial, también vamos a poder eliminar la base repetida y comparamos x y y. En este caso, ya como la función es creciente, el orden se mantiene. Entonces, joven, recuerde bien, al eliminar una base mayor que 1, el orden se mantiene. Ya, pero ¿qué pasa si tenemos la inecuación? La misma base en cada miembro nos permite eliminar, y entonces al comparar los exponentes, ahora el orden cambia. Recuerden, cuando eliminamos una base entre 0 y 1, en una desigualdad, el orden cambia. Una aplicación para resolver, por ejemplo, una inecuación, o calcular aquí un rango de... A ver, ¿cómo se calcula el rango de esta función exponencial? Bueno, acá debería ser de f, ¿no? De su regla de correspondencia, se cumple que para todo x en los reales, el seno siempre varía entre menos 1 y 1, ¿no? Bueno, acá voy a multiplicar por 2 y restar 1. Se multiplico por 2, 2 seno de x queda entre menos 2 y 2. Y al restar 1, 2 seno de x menos 1, bueno, estaría quedando entre menos 3 y 1. En el siguiente paso me va a tocar tomar exponencial en base 2. Entonces, voy a elevar 2 a la menos 3, 2 elevado a la 2 seno de x menos 1, y también 2 a la 1. Entonces, como estoy tomando una exponencial en base 2, y la base 2 es mayor que 1, entonces me coloca en el primer caso.
Y en ese primer caso el orden se debe mantener. ¿Ya? Esta desigualdad se mantiene. ¿Ya? El orden se mantiene. Profesor, si hubieras tomado en otra base, bueno, si hubiera tomado en una base un medio, ahí el orden hubiera cambiado. ¿Ya? Bueno, como este es el f de x y se encuentra entre 2 a la menos 3 y 2 a la 1, entonces ya tengo la variación del f de x. ¿Ya? Ese rango sería desde 1/8 hasta 2. Bien, vamos a pasar ahora a su práctica dirigida. Necesitamos activarlo de una vez. Esta función, acá ya lo están dando. El dominio, para este caso, es los reales. El dominio son los valores de x, y en este caso te dieron los valores de x. ¿Ya? Nos han brindado los valores de x. Todos los reales. Claro, es que como x puede tomar cualquier real, entonces ahí el seno va de menos 1 a 1. Si me hubieran dado valores más restringidos para x, de seguro el seno también ya no toma todos los valores de menos 1 a 1, tal vez una parte de ellos. Ya tendríamos que averiguar, pues, ¿no? Esa A invertida se lee para todo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ya está. Bueno, eso era entonces lo que debíamos hasta este. La 2. All right, listo. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso ya finalizamos.
¿Ya están? ¿Qué tal, muchachos? Jóvenes. Ya comenzamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá. Bien, a ver, jóvenes, ¿se me escucha? Ya, comenzamos, ¿ah? ¿Han visto los ejercicios? Son básicamente aplicaciones de lo que hemos... Decíamos, C y K son constantes positivas que dependen, dice, del tipo de hábitat, ¿no? Y también depende de la especie. ¿Ya? A ver, nos plantean así. Si para determinadas especies el valor de K, o sea, esa constante es 3, ¿no? Para determinadas especies. Y si además se duplica el área, la pregunta es, ¿qué sucede con el número de especies S? A ver, ¿ahí se logró entender esa parte o no? Nos hablan de un modelo para poder estimar, ¿no? Para poder calcular la cantidad de especies, ¿no? Es decir, la cantidad de integrantes sería, pues, que tiene una determinada especie S, pero en un área fija, ¿no? En un área fija. Por ejemplo, nos pone el caso de una isla, ¿no? Y bueno, esa estimación se está haciendo con apoyo de un modelo, ¿no? Una relación logarítmica. Dice el logaritmo de S es igual al logaritmo de C más K por el logaritmo de A, donde C y K son constantes positivas. ¿Ya? Luego nos dicen, si K es igual a 3 para ciertas especies, ¿no? Para una determinada especie, el valor de K es 3. Entonces, y si además se duplica el área, ¿qué sucede con el número de especies S? Ya, entonces, trabajaríamos con el modelo, con el valor de S. Yo quiero saber cómo es que debe quedar S, cómo varía. Te lo voy a despejar a partir de la ecuación dada. Para poder despejar S, lo primero que hacemos es buscar que en cada miembro aparezca el mismo logaritmo. Te das cuenta de que aquí se trabaja con logaritmo de base 10, ¿no es cierto? Logaritmos decimales. Bien, entonces lo primero que se hace es este K. A ver cómo se ha generado esa última ecuación. Pues este valor K, primero por una propiedad del sombrero, este K ha subido como exponente. Y una vez que ya tenía el logaritmo de C sumado, ¿no?, con el logaritmo de A, pero este A ahora elevado a la K, entonces ahí hemos aplicado la propiedad del logaritmo del producto. Nos ha quedado entonces de esta forma. El siguiente paso va a ser eliminar los logaritmos y despejar ese. ¿Ya? Entonces por aquí eliminamos los logaritmos y queda S igual a C por A a la K. Bien, esta es entonces la relación con la que vamos a trabajar. Bien, a partir de ahí retomemos la situación particular, ¿no?, que nos plantea el problema. Dice que hay ciertas especies, hay determinadas especies en las que el valor de K va a ser 3. Esa constante K es 3. Entonces, lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Para ciertas especies K vale 3. Entonces reemplazamos y nos va a quedar que la cantidad de especie o la cantidad de integrante, ¿no?, de individuo que tiene esa especie es dado de este modo. C por A al cubo. ¿Ya? Esta va a ser la cantidad inicial. C por A al cubo. Pero ahora nos dicen, el área se va a duplicar, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que se duplique el área? ¿No? De repente se toman todos los individuos de esa especie y se lleva a otra isla, pues, el doble de grande, ¿no? Se duplica ahí el área. Entonces, si se duplica el área, ¿ya?, entonces la cantidad S ahora ya sería calculado por el factor C. En lugar de tener un área A, ahora tendríamos un área 2A. Eso es porque esta área A se está duplicando. Y entonces ahora la cantidad final vendría dado de este modo. Bueno, haciendo ahí el cálculo, usted sabe que este exponente 3 va a afectar al 2 y también al A. Y el 2 al cubo le va a quedar 8.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es la cantidad final. Y eso lo podemos comparar con la cantidad inicial. Claro, entonces el número de especies S, al final sería así, pues, ¿no? C por 8 veces el A al cubo, que también se puede acomodar así, 8 por C y por A al cubo. Pero acá vemos que este factor C por A al cubo, ese C por A al cubo, es la cantidad inicial, antes de duplicar el área. ¿Ya? Y así obtenemos esta relación que nos dice que la cantidad final es igual a 8 veces la cantidad inicial. Creo que con eso ya podemos responder, ¿no? ¿Qué sucede? Nos preguntan, ¿qué sucede con el número de especies S? Bueno, esa cantidad de especies, ya, de una cantidad inicial, al final quedaría pues multiplicado por 8. ¿Ya? Entonces, lo que podemos afirmar es que el número de especies aumentó 8 veces, ¿no? Aumentó 8 veces. Listo, entonces la respuesta sería la clave C, ¿ya? La clave C. Muy bien. A ver, aquí lo único que se hizo es reemplazar, ¿no? Reemplazar en lugar de A el valor de 2A y el K por 3, ¿ya? Para poder hacer el comparativo. Entonces de ahí tendríamos que este C por A cubo, todo este de aquí, C por A cubo, esa es la cantidad inicial. Entonces esta quedaría multiplicada por 8. ¿Ya? Entonces aumentó 8 veces. Listo. A ver, el siguiente, ¿eh? Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, Daniel compró un terreno cerca de la playa, ¿no? Hace 5 años. Ya este también es una aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Claro, cómo se va valorizando. Se utiliza, por ejemplo, en las reglas de interés y también en las reglas de descuento, ¿ya? Es el modelo exponencial. ¿Ya? Es muy interesante, el modelo exponencial tiene muchas aplicaciones. Bueno, ¿de qué se trata este ejercicio? Bueno, es de un terreno, ¿ya? Que se compra en un determinado momento, pero en esa zona, el valor de las parcelas cada año, dice, es 1,5 veces el valor del año anterior. Allá. ¿Qué cosa es 1,5? 1,5 significa 3 medios, ¿ya? Significa un incremento del 50%. Claro, 1,5 significa que se incrementa en la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Lo que inicialmente cuesta 100 o vale 100, después de un año, es 1,5 por 100. ¿Y cuánto sale? 150. Así es. ¿Ya? Entonces aumenta en la mitad. ¿Ya? O sea, la mitad de 100 es 50, ¿no? Ahora vale 150. ¿Ya? Bien, entonces este factor 1,5 significa que incrementa en el 50% cada vez, cada año. Dice, Daniel compró el terreno hace 5 años, ¿ya? Y ese terreno se va valorizando en 1,5 veces el valor del año anterior, ¿ya? Entonces Daniel dice, actualmente puede vender dicho terreno en $48,600. La pregunta es, ¿cuánto le costó el terreno a Daniel? O sea, eso hay que averiguarlo. Hay que averiguar eso. Esa es una de las preguntas. Ya está. Claro, es como una razón. Así es. ¿Ya? Bien, entonces una de las preguntas es, ¿cuánto le costó el terreno a Daniel? Y la otra pregunta es, ¿dentro de cuántos años aproximadamente podrá vender el terreno al triple de su valor de compra?
Bueno, si se va valorizando, ¿ya? En este factor 1,5, pues ese es un incremento bastante rápido. Vamos a ver que no necesita pasar muchos años, ¿ya? Mucho tiempo, para que el terreno se haga el triple. A ver, entonces sería un buen negocio comprar un terreno con esas características, ¿no? En un lugar donde se valoriza, pues, al 50% anual. A ver, entonces, el valor inicial del terreno, que es una de las preguntas, le vamos a llamar X, y vamos a ir comparando, ¿no? ¿Cómo sería, cómo va cambiando ese valor del terreno? ¿Ya? Ese cambio se hace anualmente, ¿no? En función del tiempo. Entonces va a ir adquiriendo diversos valores. Bueno, entonces decimos así. Cuando ha transcurrido un año, el valor, ¿ya? El valor sería 1,5 por lo que haya valido en el año anterior, digamos por X. Entonces el valor sería 1,5 por X. Pero si pasa un año más, su valor ahora es 1,5 veces lo que valía antes, el año anterior, pero ya había subido a 1,5x. Entonces esto sale 1,5 al cuadrado por x. Así de, ¿te das cuenta? Entonces, si pasa un año más, su valor sería 1,5 veces el valor anterior, que ya era así. Y esto va a salir 1,5 al cubo por x. Ah, ya. Entonces va a ir generándose una forma exponencial. ¿Ya? Entonces, después de un año, el valor es 1,5 por x. Después de 2 años, será 1,5 al cuadrado por x. Después de 3 años, sería 1,5 al cubo, ¿no? Por x. ¿De acuerdo? A nosotros nos dicen que este valor x era hace 5 años. O sea, después de 5 años, ¿ya? Si es que nosotros queremos mirar, por ejemplo, después de 5 años de haberlo comprado, ¿cuál sería el valor del terreno? Bueno, sería, siguiendo la secuencia, sería 1,5 a la quinta por x. ¿De acuerdo? Entonces, después de 5 años, ya nos encontraríamos en el momento actual. Y justamente ahí hay un dato donde dice, Daniel actualmente puede vender dicho terreno en $48,600. O sea, este valor, que es el valor de este momento, ¿ya? Va a ser $48,600. A ver, vamos a borrar estas anotaciones. Bien, entonces planteamos nada más la ecuación. Ya, yo quisiera que esto valga 48,600. Voy a despejar x. Bueno, 3 medios a la quinta por x igualado a 48,600. Despejamos x. Bueno, sería 48,600 multiplicado por el 2 a la quinta. ¿Ya? El 2 a la quinta pasa a multiplicar y el 3 a la quinta a dividir. Bueno, haciendo esta operación y simplificando, ¿ya? Ahí vamos a obtener la siguiente respuesta. X viene a salir $6,400. O sea, Daniel lo compró hace 5 años a este precio. Hasta ahí estaríamos respondiendo la primera de las preguntas. Ahora vamos a pasar a la otra pregunta que dice, ¿dentro de cuántos años aproximadamente podrá vender el terreno al triple de su valor de compra? ¿Ya? Entonces, vamos a usar ahora que dentro de T años, el costo del terreno es 1,5 a la T por X. Entonces yo quisiera que esto sea 3 veces X. Ya está. Bueno, ese es el valor inicial del terreno. Ya. Y ahora vamos a tener el triple de su valor de compra sería 3X, ¿no? Este 3X yo quisiera que sea el 1,5
a la t por x. Bueno, ahí simplificamos el x, ¿ya? El x lo simplificamos, y despejamos el tiempo t, ¿ya? Entonces, para despejar el tiempo t, tomaremos acá un logaritmo en la base 1,5, o en la base 3, ¿no? Se está tomando logaritmo en la base 3. Este t se toma logaritmo en base 3 a cada miembro. Observen que esto vale 1, y aquí el t puede bajar. Entonces te queda una ecuación de este tipo. 1 igual a t por logaritmo en base 3 de 3 medios. Bien, a partir de aquí, podemos despejar el t pasando a dividir. T sería 1 sobre todo este logaritmo que pasa a dividir. Ya, pero ya hemos dicho, cuando es 1 entre un logaritmo, eso equivale a un solo logaritmo, ¿no? Sino que hay que intercambiar. Aquí en la base se pone 3 medios y aquí se coloca el número 3. Por eso que el valor de t finalmente queda despejado de este modo, ¿no? Logaritmo en base 3 medios de 3. Bueno, ese valor justamente nos indicaron que aproximadamente es 2,71. O sea, el tiempo t que debe transcurrir desde que se compra el terreno debe ser de 2,71 años. Aproximadamente, poco menos de 3 años, ¿no? Claro, 2,71 años, ¿ya? Ahí vamos a tener la clave A, ¿ya? La clave A. Bien, vamos a borrar. Ya está, la clave A. El logaritmo en la base 3 de 3. Ese es 1, claro que sí. Este acá vale 1, pues. Así es. Muy bien. Ya, a ver, acá tenemos el siguiente ejercicio. Es también un problema conocido, una aplicación, ¿no? Bastante, digamos, frecuente en los exámenes de admisión, ¿no? El problema de la desintegración, ¿no? De sustancias, de repente que se disuelven, ¿no? El problema de la dilución, o también, como en este caso, ¿no? Materiales que se van desintegrando producto de la radioactividad. Acá dice, para una sustancia radioactiva, ¿ya? Con una masa M0, es la masa inicial, y vida media H, bueno, la vida media es la vida en promedio, ¿no? Que tiene esa masa o ese material, ¿ya? Después, o cuando pasa más tiempo de esta vida media, seguramente la sustancia radioactiva pierde alguna de sus propiedades. Entonces, de repente pierde ya su efecto radioactivo, ¿no? O se hace ya más débil, ya no tan interesante o tan activo, ¿ya? Bueno, dice, para una sustancia radioactiva con una masa M0 y vida media H, la cantidad restante en el tiempo t, o sea, la cantidad que va quedando de masa, está modelada por esta ecuación. ¿Ya? La masa en el tiempo t es la masa inicial por el factor 2, pero elevado a un exponente negativo. Ustedes saben que el exponente negativo convierte a esta base 2, la transforma en una base 1 medio. Entonces va a ser una forma exponencial de base 1 medio. Como la base 1 medio está entre 0 y 1, usted sabe pues que esta va a ser una función decreciente. Entonces todo este modelo va a seguir una curva decreciente. ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido o no? Claro que tiene sentido porque estamos ante una situación de desintegración. La masa se va reduciendo, va siendo cada vez menor. Entonces el modelo tiene que ser decreciente. Ya es lo primero que un estudiante debería observar, ¿no? Que haya consistencia, que haya coherencia en este modelo.
Dice, H y T se miden en las mismas unidades. Ahora nos dan un caso ya más particular. Hasta ahorita, todo lo que se ha planteado es de manera general para cualquier sustancia radioactiva. Pero ahora nos sitúan en el caso del polonio 210. Ya no te guíes mucho de este número 210, por ahí algunos pueden confundirse, ¿no? Pero es un dato, digamos, distractor, ¿no? Ya no se va a utilizar esta cantidad 210 porque es una de las características del material, ¿ya? Entonces nos hablan del polonio 210, dice, tiene una vida media de 140 días, ¿ya? El polonio 210 tiene una vida media de 140 días. Una muestra de esta sustancia tiene una masa de 400 gramos. ¿Cuántos días tiene que pasar para que se desintegre a una masa de 12,5 gramos? Es decir, para que en lugar de los 400 gramos que tiene inicialmente, se desintegre de tal manera que quede solamente 12,5 gramos. Entonces tiene que perder bastante masa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo T? T y H, dice, se miden las mismas unidades. Y por acá me dicen que el H, para el polonio, el tiempo de vida media es de 140 días. Entonces, si H está en días, el tiempo T también lo entendemos en días, ¿ya? Porque eso es algo que se está indicando. H y T se miden en las mismas unidades. Bueno, entonces, ya tenemos el problema planteado, ya al menos lo tenemos ya en esquema. El dato principal sería el modelo, la ecuación. Nosotros queremos que la masa después de un determinado tiempo sea solamente 12,5. ¿Ya? La masa inicial debe ser de 400 gramos. El tiempo de vida media de este material, ¿ya?, es 140. Y vamos a reemplazar entonces en la ecuación. Este m de t lo voy a reemplazar por 12,5, el m0, que es la masa inicial, 400, ¿ya? Y acá tendríamos 2 elevado a la menos t sobre 140, ¿ya? En lugar de h nada más, estoy colocando 140. ¿De qué se trata este problema? Pues de despejar el valor de t. Bueno, de ahí se despeja rápidamente, vamos a hacer una simplificación. 12,5 con 400. A ver, ten presente que 12,5 es 25 medios. Entonces, si lo has igualado a 400 por algo, ¿ya? Entonces, primero este 2 pasa a multiplicar, te quedaría 800. Bueno, y luego puedes sacar 25ava, ¿ya? Te va a quedar 800, 25ava creo que queda 32. Claro, ¿no? Entonces, 1 sobre 32, si es que lo pasamos ahora al primer miembro. Bien, pero 1 sobre 32 es 2 a la menos 5. Entonces la ecuación se puede expresar de este modo. Ahí podemos eliminar la exponencial, ya, la base 2. Igualamos solamente los exponentes. Despejamos el tiempo t y viene a salirnos 700, ¿no? Por lo tanto, ahí la respuesta es 700 días, ¿ya? 700 días. La clave es la clave D. Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio 5, ¿ya? El ejercicio 5. Bueno, en este ejercicio 5, ¿ya?, dice, calcule el número de soluciones enteras de esta inecuación. Bueno, acá directamente vamos a factorizar, ya que dense cuenta que este 4 elevado al valor absoluto de x es en realidad el 2 al valor absoluto de x elevado al cuadrado. O sea, así también se puede poner. Es como tener acá un m, ¿no? Acá está de nuevo repetido. Si a esto le llamo m, es como tener el m al cuadrado, este sería este m, pero al cuadrado, menos 13m y menos 48, menor o igual a 0.
Entonces, al tener una inecuación cuadrática, ya se sabe que la idea es factorizar y aplicar puntos críticos. Solo que esta vez, al tener la exponencial, ¿ya? Al tener la exponencial, bueno, acá factorizamos, ¿ya? M por M, el 48 acá tendría que ser 16 por 3, y menos en el 16, ¿eh? Ya está. Entonces, de ahí tenemos los dos factores siguientes. Allá, pero este factor 2 elevado a valor absoluto, aumentado 3, ese factor es positivo, ¿ya? Y como es positivo, va a eliminarse, ¿no? Porque pasa a dividir y mantiene el sentido de la desigualdad. Entonces, lo único que debemos resolver es este factor menor o igual a 0. El menos 16 se transpone y además 16 se puede escribir como 2 a la cuarta. Ahí podemos eliminar la base 2 y recuerden, cuando se elimina una base mayor que la unidad, el orden se mantiene. Entonces acá vamos a mantener el orden, ¿ya? Y nos va a quedar que el valor absoluto es menor o igual a 4. Claro, el valor absoluto sería menor o igual a 4. Ya, ten presente que estamos ante una inecuación. Bueno, recordamos del valor absoluto, cuando uno tiene un valor absoluto de x menor o igual a un a, si yo veo que ese a es positivo, entonces los valores de x quedan entre menos a y a. Es una propiedad que habíamos ya señalado cuando veíamos el tema del valor absoluto. Acá va a quedar que x debe quedar entre menos 4 y 4, ¿ya? Entonces el conjunto solución viene a ser el intervalo desde menos 4 hasta 4. Pero nos dicen el número, calcula el número de soluciones enteras. Bueno, las soluciones enteras serían considerar desde menos 4 hasta 4, ¿no? ¿Ya? Ahí habría un total de 9 soluciones enteras. Ya es un problema bastante rápido, en la cual la clave es la clave D. A ver, el ejercicio 6. Muy bien, Juan. Dice, una empresa estima que el volumen de ventas puede modelarse por esta ecuación. S en X igual a B por 2 a la K por X, donde X va entre 0 y 6. ¿Quién es X? X es el número de semanas después de promover cierta venta. O sea, luego de haber hecho una campaña de promoción, se inicia las ventas y se contabiliza desde la semana 0, ¿no? Desde el inicio, hasta la sexta semana. Y se va observando cómo varían las ventas, pero ya por experiencia, seguramente por experiencia, se sabe que esas ventas siguen un modelo exponencial. ¿Ya? Dice, el volumen de ventas al final de la primera y la cuarta semana fue de 32.160, o sea, en la primera se vendió 32.160 dólares, y al final de la cuarta semana, las ventas en esa cuarta semana fueron de 4.020 dólares. Profesor, me doy cuenta que las ventas están decayendo desde la primera, que fue la cantidad más grande. En la cuarta semana, ya, las ventas han sido solo de 4.020. Pero profesor, acá yo veo un modelo exponencial de base 2. Ah, ya. Es porque acá hay un factor K, ¿sí o no? Este K debe tener un signo negativo, ¿no? Para que lo transforme en un medio y sea un modelo decreciente. De seguro que los cálculos así nos los van a mostrar. El K nos va a salir negativo, ¿ya? Porque por ahí yo sé que alguien se puede estar preguntando, profesor, como que no cuadra, ya que el 2 a la algo es creciente. Ya, pero es que aquí está todavía un factor K que no sabemos cuánto vale. Hagamos los cálculos. En la primera semana, ¿ya? Las ventas habían sido de 32.160. Entonces, todo esto lo igualo a 32.160. Ya está. Y eso es cuando el X vale 1, en la primera semana, cuando el X vale 1. Entonces obtengo una ecuación de la forma
B por 2 a la K igual a este factor. Ya, voy a guardar por un momento ese resultado importante y voy a pasar ahora a otro dato, que en la cuarta semana, o sea, cuando el X es 4 ahora, ¿no? En la cuarta semana, ya, las ventas fueron solamente de 4.020. De 4.020 igual, ¿no? También a este modelo, B por 2 elevado a la K por 4 ahora. Ahí está. Y entonces con las dos ecuaciones ya puedo comenzar a trabajar. Allá, pero acá yo puedo hacer un reemplazo, mira. Este B, perdón, este, usted sabe que se puede separar como 2 a la K por 2 a la 3K. Entonces, si acá lo separamos así, 2 a la K por 2. Con este factor se podría reemplazar por, así, bueno, justamente ahí está planteado, ¿eh? Eso se puede reemplazar por el dato anterior, 32.160. Y luego esto puede pasar a dividir, a hacer las simplificaciones, y nos va a quedar una ecuación de este tipo. ¿Ya? Cuando esto pasa a dividir, queda un octavo. Pero este un octavo es 2 a la menos 3. Eliminamos la base 2 de cada miembro. ¿Ya? Eliminamos ahí la base 2. Y como esperábamos, el K sale negativo. El K vale menos 1. Una vez ya obtenido, entonces reemplazamos acá en el modelo. Podemos, miren, ahí sale el B. ¿Ya? Y lo que nos estarían pidiendo es el volumen de ventas en la segunda semana. O sea, piden S evaluado en 2. Bueno, como este B ya lo tenemos, y el K también es menos 1, entonces se reemplaza, se calcula, y se da ahí la respuesta, ¿no? Sale 16.000. A ver, la clave que vamos a tener en este ejercicio es la clave C. El ejercicio 7. Dice, suponga que la ecuación de la oferta de cierto artículo, ¿ya? Está dado de este modo. Esta es la ecuación de la oferta, donde se ofertan X unidades cuando el precio unitario es P soles. Dice, determine ahora la ecuación, o sea, una ecuación similar a esta, pero en términos de P, si se ofertan 3 veces más. Bueno, recordamos que 3 veces más equivale a ¿cuántas veces? 4 veces, ¿sí o no? Claro, porque una cantidad de X aumenta 3 veces más, o sea, 3X es 4X, pues sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me dicen se ofertan 3 veces más, significa que en lugar de X, la oferta es X, acá dice, ¿no? La oferta es X, en lugar de X, ahora va a ser 4X. Entonces nosotros tenemos así. Como este X va a variar, va a aumentar a 4X, lo que voy a hacer en primer lugar es despejarlo de esta ecuación, de este modelo. Para despejar, primero paso a restar el 200. Bueno, como este logaritmo neperiano utiliza la base E, entonces utilizamos ahí la definición, ¿ya? Este 2 más X debe obtenerse elevando la base E a todo este exponente, ¿no? Ya está. Entonces ahí despejamos y tenemos que la base E elevado a la P menos 200 es igual al 2 más X. Bueno, este 2 a su vez lo paso a restar y ya tengo, miren, despejado el X, la oferta X. Bien, ahora vamos a obtener el P, la ecuación del P, o sea, el precio, cuando en lugar de X colocamos 4X aquí, ¿ya? Entonces reemplazamos. Se ofertan 3 veces más. Entonces el P, el precio P, vendría dado ahora mediante esta ecuación, donde en lugar de X, ahora tenemos 4X. Ah, ya, profesor, pero este X era la oferta inicial. Claro, y lo hemos despejado. Entonces lo reemplazaremos, en lugar de X vamos a colocar toda esta expresión.
Así, ¿te das cuenta? Lo único que se ha hecho es, en lugar de X, en lugar de esta X, se ha colocado todo su equivalente que proviene de esta ecuación anterior. Bueno, ahí nada más hay que operar un poquito, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Simplemente 4 por la expresión, luego 4 por menos 2 te queda menos 8, ¿no? Ese menos 8 se reduce con este 2 y queda menos 6. Entonces queda así, menos 6. Y queda 4 por e a la p menos 200. Bueno, esa expresión es la que encontramos en la clave A. Bien. Bueno, tenemos un último ejercicio, pero que pasaremos en la siguiente semana. Ahí lo vamos a explicar, ¿no? Ahorita les voy a mostrar nada más para que lo vayan revisando. ¿Ya? La siguiente semana, ahí comenzamos justo con este ejercicio. ¿Ya? Bien, lo van a poder revisar ahí en su grabación. De todas maneras, lo explicamos en la próxima. ¿Ya, jóvenes? Bien, es por el tema del tiempo nada más. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahí lo dejamos.